Analista Jesús Cantú Escalante. Él es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, articulista y analista en distintos medios de comunicación, Proceso, es decir, que pues de alguna manera fue también consejero electoral por allá de 1996 al 2003 en Nuevo León, con mucha experiencia en la materia. Ya ha hecho un análisis sobre los madruguetes en congresos estatales, así tituló Proceso. El tsunami morenista en la jornada electoral del pasado 1 de julio desató una serie de madruguetes en varios de los 20 congresos locales en los que Morena tendrá mayoría en los siguientes 3 años. Lo que está pasando en Sonora se está repitiendo en otros estados. ¿Frente a qué estamos? Jesús Cantú, te saludo con gusto. Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Muy buenos días a toda la audiencia. Pues es un gusto poder participar en este espacio, en este tan concurrido espacio, ¿no? Te agradezco mucho. Mira, frente a qué estamos, pues justamente lo que tenemos es un intento, y digo un intento porque en algunos lugares se ha logrado frenar y porque muchas de estas reformas eventualmente podrán ser echadas atrás, pero un intento de los gobernadores, ya sea en algunos casos salientes, como es el caso de Veracruz, en otros casos que todavía les queda un largo trecho y van a tener que coexistir o convivir con un Congreso en el que ya no van a tener la mayoría de su partido, de mantener sus privilegios, defender sus cotos de poder y en algunos casos de arrogarse una serie de cuestiones que pues son francamente inexplicables, ¿no? No es exclusivo efectivamente de Sonora, aunque de Sonora es muy burdo por algunas de las reformas que están tratando de pasar y que están planteando como si fuera un equilibrio de poderes, cuando en realidad lo que están tratando de hacer es pues empoderar constitucionalmente, exageradamente al Poder Ejecutivo, dejando o maniatando prácticamente al Poder Legislativo por una parte y dejando en franca desventaja a algunos de los órganos autónomos, ¿no? Pongo el caso de la Comisión de Transparencia por citar uno de los que está en este caso en reforma, pero que se está proponiendo en la reforma que se planteará hoy o que se votará hoy en el Congreso del Estado de Sonora. Pero es algo que ha sucedido en otras partes. Lo que se pretende es algo bastante más limitado, como el caso del Estado de México y de Hidalgo, por poner 2 ejemplos, y ahí lo único que hacen es aprobar una reestructuración de la deuda. Ciertamente es importante y tiene un impacto, pero en lugar de esperar a que llegue un nuevo Congreso y que se haga toda una revisión, pues con más tiempo para hacer estas reestructuraciones de deuda, es pasarlo en fast track en estos momentos para que un Congreso totalmente a modo, que todavía es muy cómodo para el gobernador en turno, porque todavía tienen la mayoría, pues les apruebe esto, ¿no? Vivimos en Veracruz, por ejemplo, ayer, algo similar a lo que se había vivido en Sonora hace algunos días, ¿no? En el caso de Veracruz, el gobernador de Veracruz pretendía que el Congreso designara a los 12 magistrados del Tribunal Administrativo, que obviamente es parte de estos sistemas estatales anticorrupción y que serán fundamentales por el lado de las sanciones administrativas a los servidores públicos. Pretendía que ayer se aprobara eso, ahí pues hubo una movilización por parte de Morena, que será mayoría en el próximo Congreso, y finalmente el gobernador dijo que bueno, que le dejaría que hiciera la propuesta al próximo gobernador. Aquí en el caso de Sonora, pues parecía que ya se había pasado, porque la gobernadora pidió que se detuviera la aprobación de la reforma constitucional. Sin embargo, pues fue solo unos días, ¿no? Para tratar de poder tener a más aliados en algunos sectores de la sociedad que evidentemente han expresado o ya está más controvertida esta reforma. Sin embargo, hay algunas de ellas que son muy burdas. Si gustas, con mucho gusto podemos comentar algunas de estas reformas, ¿no? Que me parecen muy, ahora sí diría, muy representativas de lo que buscan. Por ejemplo, ¿cuál es la más significativa? Las más significativas. La más significativa o las más, unas 3, no sé, pues, las que tú digas. Hay varias, pero Ajá. una que me parece fundamental es que al Congreso, en lugar de dejarle la facultad de aprobar el presupuesto o de modificar el presupuesto,
lo lleva a que tenga que rechazar el presupuesto propuesto por el Ejecutivo por 2/3 partes. Es decir, el presupuesto del Ejecutivo tiene que ser aprobado tal como lo manda el Ejecutivo, porque no da siquiera la posibilidad de modificar o de aprobar un presupuesto modificado, sino lo que establece... Dirás, el presupuesto del Ejecutivo lo tiene que, según la reforma esa, ¿en qué estado? Lo tiene que aprobar como lo manda así el Congreso, sin discusión. En sonero, porque lo único que puede hacer es rechazar el presupuesto con 2/3 partes. Ok, ese es un candado. La propuesta que se está poniendo es un candado absolutamente. ¿En qué estado es ese? Allí es la reforma que se está proponiendo en Sonora. Empezando por la de Sonora. Es que pensé que íbamos a empezar. Es que veo, porque como traes... empecemos con otra. No, perfecto, por aquí. Es que como traes el panorama nacional muy bien, por eso dije, por eso dije yo, ¿de qué estado estamos hablando? No. Entonces, empezando por la Sonora, excelente. Entonces, en Sonora, retomemos. Sonora, dices, para que se pueda modificar la propuesta del Ejecutivo se necesitan las 2/3 partes y el Ejecutivo le devuelve, la propuesta a los legisladores. No. Como están dejando la propuesta de reforma constitucional, es que el Legislativo solo puede rechazar el presupuesto con las 2/3 partes. Sí, exacto, muy bien. O sea, lo absurdo es que ni siquiera dice aprobar, ¿no? Sino que lo está dejando. Viene la propuesta, la tienes que pasar, la propuesta del Ejecutivo, o solo que la consigas 2/3 partes de la Diputación para rechazarla. Y establece toda una serie de candados. Algunos de estos, hay que decirlo, ya estaban ahí establecidos, ¿no? Otro asunto, efectivamente, lo del fuero, que es otro de los que más se ha comentado. Efectivamente, está establecido que en una de las reformas es que nadie tendrá fuero. Sin embargo, sí se modifica la forma en la que se podrá proceder para establecer las responsabilidades a todos los servidores públicos en el caso de violaciones a la ley de responsabilidades de los servidores públicos, justamente. Y si antes era el Congreso el que daba procedencia a que se sancionara, se iniciara un procedimiento administrativo o penal de cualquier tipo, porque las responsabilidades de los servidores públicos puedan dar lugar a varias de las sanciones, no únicamente económicas o administrativas, también eventualmente penales. Ahora resulta que el Congreso, por 2/3 partes, es quien tiene que integrar el expediente para que resuelva el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Entonces, otra vez, saco del ámbito del Congreso, que fue el que perdí este juicio de procedencia, y lo paso al ámbito del Tribunal del Poder Judicial, en este caso, un Poder Judicial, en el que ya están designados hoy los magistrados, ¿no? Otro aspecto que es muy interesante, las reformas constitucionales. Hoy las reformas constitucionales a nivel de la Constitución estatal tienen que ser aprobadas por más de la mitad de los ayuntamientos y existe un plazo perentorio de 30 días para que los ayuntamientos voten estas reformas constitucionales. Ahora se eleva a 2/3 partes y se quita el plazo perentorio, evidentemente para dificultar esta posibilidad, ¿no?, de reformar de poder reformar la Constitución, ¿no? Para designar al gobernador sustituto, para elegir a un gobernador sustituto, inclusive si es temporal. A ver. Esa es la primera vez de la que se habla. También se propone elegir a un gobernador sustituto. Bueno, ya estaba ahí que para suplir cualquier ausencia, sea esta temporal, sea incluso por un permiso o sea permanente, ya estaba en la Constitución establecido, nada más que ahora se establece un candado, y el candado que se establece en la propuesta constitucional, por lo menos la que pude encontrar en la página del Congreso, que es la que se va a votar, lo propone la fracción la fracción parlamentaria del partido del gobernante en turno.
Ajá. O sea, tiene que ser necesariamente el próximo gobernador, vamos a ponerlo, si se diese cualquier permiso, si se diese la renuncia, si sucediese cualquier cosa con la actual gobernadora, el siguiente gobernador tiene que ser priista, para ponerlo así, el sustituto. En esos términos, o sea, en realidad esto que se ha estado vendiendo de que es un equilibrio de poderes, no, en realidad son poderes, pues ahora sí, constitucionales. Recordemos que en México el poder del presidente, siempre hemos hablado de que el presidencialismo mexicano estaba anclado, particularmente antes del 97, estaba anclado en estas que Jorge Carpizo denominó facultades metaconstitucionales, ¿no? Y esto se replicaba a nivel de los estados. Bueno, ahora serán facultades constitucionales, ¿no? Muchas de estas obviamente se están quedando totalmente ancladas ahí, ¿no? Mira, y esto se está repitiendo en varios de los estados de la República, pero pues realmente es avasallar o es intentar dejar a los próximos congresos con las manos atadas, ¿no? En muchos de los casos, repito, se trata de reforma constitucional que va a ser más difícil poder revertir porque requieren el voto de las 2/3 partes, más algunas otras condiciones. En otros casos, cuando son reformas legales, pues eso será más fácil revertirlas por el gobierno, por el Congreso entrante, ¿no? Aquí en este caso estamos hablando de esta reforma constitucional, pues apresurada, ¿no? En el caso de Sonora, concretamente. A ver, a mí me llama mucho la atención, Jesús Cantú, porque eres el primero que pone a debate esto, por eso quería que expertos en la materia lo analizaran y ya analizaremos la propuesta. Es que dentro de las reformas constitucionales que se proponen también es que si decide renunciar o ausentarse la gobernadora en turno, su sustituto o sustituta la propone el partido en el gobierno, es decir, el PRI. Sí. A ver, y ahorita está que sería cualquiera. Sí, claro, pues como es en prácticamente todo, es una facultad del Congreso, sí, por 2/3 normalmente se solicita mayoría calificada, prácticamente en todas las entidades, y justamente es un acuerdo. Normalmente se respeta, vamos a decirlo, un acuerdo tácito que pues permanece alguien del mismo partido que estaba en el gobierno sin importar cuál sea la mayoría o cuál sea la conformación del Congreso, por una cuestión pues de que el gobernador había sido electo por ese partido, salvo, y aquí hacen la salvedad también, en el caso de que sea un independiente. Si es independiente, pues por supuesto no habría grupo parlamentario de ese candidato, de ese gobernador independiente, ¿no? Como sería el caso aquí en Nuevo León. Pero acá lo dejan claramente establecido que corresponde a la fracción parlamentaria del partido en el gobierno proponer a quien sería este gobernador sustituto o temporal por un permiso, por una ausencia, por cualquier razón. Sí, o que diga que se enfermó o no sé. Exacto. Sí, a ver. sí, totalmente. O sea, son candados que no están presentes en ninguna otra constitución, ¿no? Por razones obvias. Caray, pues ¿qué se planea? Se me hace muy extraño este punto, ¿eh? Me brinca mucho, Jesús. No, bueno, hay muchos puntos que brincan, porque realmente es, por ejemplo, otra cuestión que establecen es que ningún grupo parlamentario puede presidir más de una comisión. No importa cuántos diputados tengas, no puedes presidir, cada grupo parlamentario preside una de las comisiones, y ahí enlistan cuáles son las comisiones, obviamente pues son las más importantes, ¿no? Las que tienen que ver con la auditoría, las que tienen que ver con presupuesto, las que tienen que ver con reformas legislativas, constitucionales, etcétera. Entonces, es amarrarle las manos a cualquier mayoría. Entonces, ¿cómo calificarías, Jesús Cantú, para terminar o para sintetizar, porque esto es vamos a decirlo, una forma de operar de los demás congresos, pero veo que la de Sonora es más amplia, si me lo permite, ¿sí? Totalmente, de las que yo he revisado, la de Sonora es más amplia. La de Sonora obviamente tiene una reforma constitucional mucho más profunda, se da en otros estados también que están haciendo algunas reformas constitucionales, pero normalmente las reformas constitucionales son muy puntuales, y acá en este caso sí abarca una serie de aspectos que tienden por una parte a proteger, a blindar, a darle privilegios al actual gobierno en varios aspectos,
e inclusive en la revisión de la cuenta pública, como se ha señalado y se ha cuestionado también, porque hay varios, y obviamente también para frenar las posibilidades que va a tener la próxima mayoría en el Congreso, de tal manera de que le vas a limitar mucho su actuación en el propio Congreso a esta mayoría que va a tener Morena en el próximo Congreso en el estado de Sonora. Absolutamente es darle pues atribuciones al Ejecutivo o al partido del Ejecutivo, pues que son exageradas para mantener un control a pesar de esta voluntad popular mayoritaria de que otro partido tuviera la mayoría en el poder legislativo. ¿Para ti es regresiva esta reforma? ¿Cómo la conceptualizarías? ¿Cuál es Pues el sí, concepto? yo la conceptualizaría como regresiva porque es el avasallamiento del poder, el poder ejecutivo avasalla totalmente al poder legislativo, le resta facultades al poder legislativo prácticamente en todos los ámbitos. ¿Lo desmantela? ¿Lo desmantela, Jesús? Le mete controles, le mete demasiados controles, demasiados frenos para la forma en cómo va a poder operar. No lo desmantela en el sentido de que no es desaparecerlo, no es fraccionarlo, pero sí lo controla absolutamente con reglas que les van a impedir realmente lograr operar y lograr ser un contrapeso real. No es un equilibrio de poderes, sino es justamente hacer un desequilibrio de poderes en favor del poder ejecutivo. Uy, pues muy delicado esta situación. ¿Se puede esto de alguna manera dirimir con controversia constitucional? Algunas de las cosas creo que sin ninguna duda podrían resolverse, otras cosas obviamente se podrán establecer, se establecerá, seguramente se hará en este caso, pues más que una controversia, yo creo que aquí sería una acción de inconstitucionalidad, porque lo que estarías cuestionando es la constitucionalidad de estas reformas a la Constitución del Estado de Sonora, y seguramente algunas se podrán revertir, pero hay otras como formas de designación. Pongo el caso, forma de designación de la Comisión de Transparencia, que es otra que tiene ahí, que antes quedaba totalmente en el ámbito del Congreso, lo cual es algo a donde se ha transitado pues prácticamente desde nivel federal hasta nivel de todos los estados, y acá ahora sí el Congreso hace todo el proceso, pero la terna final la propone el Ejecutivo. Y no se establece ninguna salida de contingencia, entonces prácticamente el Congreso, salvo una segunda propuesta, pero prácticamente el Congreso pues tiene que aprobar la terna del segunda del Ejecutivo. Ese tipo de cuestiones no sé qué tanto, o sea, si se puedan localizar que efectivamente violentan alguna disposición de la Constitución Federal o de alguno de los tratados internacionales para que proceda la acción de inconstitucionalidad. Seguramente se va a dirimir en el pleno de la Suprema Corte de Justicia el resultado final de esta reforma constitucional, pero es sumamente preocupante. Sí, ¿tú ves el finales entonces, Jesús? Sí, seguro, porque las reformas sí son pues como digo, avasalla totalmente al Congreso. Entonces seguramente pues en este caso los legisladores de Morena y probablemente de varios partidos de oposición pues presentarán la acción inconstitucional seguramente, inconstitucionalidad seguramente, ¿verdad? Muy bien. Pero pues habrá que ver qué resulta de esto. Pues en verdad muy aleccionador, muy enriquecedor lo que nos has dicho, Jesús Cantú, porque es parte de un estudio que has hecho a la propuesta que hoy se va a votar en una hora más, 1 hora y media, en una alianza entre el PRI y el PAN. ¿Algún punto que se nos haya ido o algo que no te haya preguntado que quieras agregar sobre esta reforma? Pues creo que ya comenté los aspectos principales de todo esto, ¿no? Me brinca mucho, en verdad, muchísimo, que, ojo, le estén dando pues la facultad al gobierno en turno de programar a un gobernador sustituto en caso de ausencia, en caso de renuncia. Pues digo yo, pues ¿qué planean o qué? Es decir, ¿frente a qué estamos? Sí, me llamó a mí también muchísimo la atención que eso se estuviera reformando, ¿no? Todavía falta mucho tiempo, todavía le queda que estamos prácticamente
en estos momentos a mitad de periodo, ¿no? Entonces, todavía es largo el trecho por recorrer, y la derrota en las urnas pues fue bastante clara, ¿no? Entonces, quién sabe qué es también puede haber ahí una segunda intención absolutamente en esto. Muy bien, pues te agradezco mucho, Jesús Cantú, y estaremos en contacto si me lo permites. Y en verdad, felicidades. He dado mucho seguimiento a tu trabajo desde hace muchos años y qué bueno que hoy te podamos consultar en Proyecto Puente. Pues igualmente, Luis Alberto, te he podido revisar muchos de los materiales de ustedes a través de YouTube y de distintas plataformas, y pues también te felicito mucho por el trabajo que están haciendo. Gracias, Jesús. Te agradezco mucho. Buenos días. Buenos días. Ah, caray, en verdad ese nuevo punto es la verdad, muy, pero muy preocupante, porque se le abre la puerta. ¿Qué necesidad? Pues ¿qué planean en Palacio de Gobierno? Dentro de la reforma constitucional, así textual, y Jesús es un exconsejero electoral, experto en la materia, estudió la reforma, no viene de interpretaciones, no viene de suposiciones, viene de la interpretación directa de la reforma. Dentro de la reforma constitucional que se propone en Sonora, es que si decide renunciar o ausentarse la gobernadora, su sustituto o sustituta la propone el partido en el gobierno, en este caso pues el PRI, confirma el investigador. Pues ¿qué se planean? ¿Qué están viendo a futuro? ¿Frente a qué estamos? Ojalá conteste alguien del Palacio de Gobierno, que sería pues Iván Jaimes y el mismo Miguel Pompa, que son los autores de esta propuesta, por favor, a ver ya las cosas como son. Es decir, y que la explicaran frente a qué estamos.